Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la doctora Daniela Camino Pelagatti, eh, técnica superior en niñez, adolescentes y familia, también es mediadora. La invitamos porque estamos impresionados por un hecho aberrante ocurrido en las últimas horas. Han desbaratado una banda que promovía el abuso sexual de infancias. En Jujuy dicen que hay 6 personas detenidas. El expediente habla de grooming. Seguramente en las próximas horas trascenderán algunos datos más. Y es por eso que quiero hablar con ella para preguntarle cómo se hace para proteger las infancias. ¿Sí? En un minuto voy a estar conversando con ella. Pero antes que nada, quería poner en consideración de ustedes un tema que involucra al senador Lustó, ¿sí? En una denuncia impulsada por la Oficina Anticorrupción, en donde José Luis Jacobiti, que es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, vaciaba el hospital de clínicas y extraía fondos de la universidad para financiar la campaña de Martín Lustó. Y voy a hacer un relato de cómo ha sido lo que ha ocurrido, y lo vamos a ir acompañando con algunas imágenes para compartir con usted. Hablan de una trama de corrupción oculta en su momento cuando integraban la famosa Franja Morada, negociados en grandes ligas, entramados contables para derivar fondos públicos a la Universidad de Buenos Aires hacia negocios privados que terminan insertos en la política nacional y, como le digo, en la elección porteña. La pregunta es ¿de dónde salen los millones de pesos? ¿Cómo salen que cuestan una campaña y cómo se conectan la corrupción de la Universidad de Buenos Aires, el vaciamiento, por ejemplo, del Hospital de Clínicas, con el apoyo de una de las facciones menos transparentes del radicalismo, el señor Jacobiti, presidente de la Unión Cívica Radical Porteña, forma parte de toda esta matriz, si usted quiere, de corrupción. Pero le comparto, señor director, le podemos hacer compartir a la gente un video muy breve sobre la vida del señor Jacobiti. ¿Qué hace Jacobiti? Y atención con el dato, que no es menor, porque acá lo tenemos viajando en primera de American Airlines. Esto fue ¿No viajó por ayer. aerolínea? No viajó por aerolíneas, la línea de bandera, la soberanía aérea, etcétera. Sí. Bueno, Muchos funcionarios no quieren viajar por aerolíneas porque tienen miedo que les filtren información de sus vuelos. Sí. No fue lo que ocurrió. Ahora nosotros tenemos ojos por todos lados. Esta es la clase ejecutiva de American Airlines. Esto es el vuelo 931, abordó anoche. A las 9 de la noche llegó. Bueno, esto es parte de lo que hace Jacobiti. Lo acusan de ser socio a través de terceras empresas y testaferro del ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, José Luis Justi. Justi, este personaje, antes de llegar al decanato, fue secretario de Hacienda de la UBA, auditor porteño y candidato a legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el PRO. La denuncia presentada relaciona a Justi a través de terceras personas con el secretario de Hacienda de la UBA, el señor Jacobiti, y el ex director de Asistencia Técnica y Pasantías de la Facultad de Ciencias Económicas, Gastón Ricardo, en medio de docenas de empresas que son a su vez accionistas de otras. Hablan de una presunta desviación de fondos, ¿sí?, del Hospital de Clínicas a través de Medipac, sociedad anónima, empresa farmacéutica que provee de insumos al hospital y le factura millones, y que en el informe lo vinculan a Jacobiti y a Justi a través de otros actores que median como terceros en la supuesta asociación ilícita. Mientras todo esto pasaba, el Hospital de Clínicas no tenía ni insumos para los trabajadores, lo hemos visto, y cada día había más problemas en cuanto a la infraestructura. Señor director, tengo un segundo registro de cómo el señor Jacobiti apoya a Martín Lustó. ¿Lo podemos ver?
Jacobiti, el presidente de la UCR porteña, es uno de los principales impulsores de la candidatura de Lustó. Escuchalo. Creemos que en la ciudad se hicieron cosas bien, hay que profundizarlas, también creemos que hay otras que no se hicieron, por eso creemos que el indicado para continuar la gestión en los años que vienen es Martín Lustó. Jacobiti también es secretario de Hacienda de la UBA, como dijimos, y su nivel de vida tampoco es compatible con los ingresos de un docente universitario. Bueno, gracias. Existe una denuncia a autoridades de la UBA por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, asociación ilícita, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los tres principales acusados son Justi, el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jacobiti, secretario de Hacienda de la UBA y titular de la Unión Cívica Radical Porteña, y Sergio Gastón Ricardo, secretario de Asistencia Técnica y de Pasantías de la UBA, quienes habían sido asesores de Martín Lustó. Es candidato por el espacio Energía Ciudadana Organizada. ¿Sí? Tengo un último video sobre lo que se ha transformado la UBA, que vendría a ser el botín de este grupito de señores. ¿Lo vemos? Se lo viene repartiendo desde hace 20 años con testaferros, empresas fantasma, remedios e insumos que no llegan. El grupo ahora tiene un candidato a jefe de gobierno que gasta millones en su campaña. Por primera vez, la trama queda al descubierto. Bueno, Jacobiti ha sido cuestionado por su gestión en la UBA y en el Hospital de Clínicas, que depende de la universidad. Algunos lo acusan de haber manejado irregularmente fondos y de tener un control significativo sobre las estructuras económicas de la universidad, lo que ha levantado sospechas de corrupción y nepotismo. También ha sido criticado por supuestas prácticas clientelares en el manejo de contratos y personal dentro de la UBA. Jacobiti es un aliado cercano de Lustó, senador de la Unión Cívica Radical, como ya sabemos, es ministro de Economía de la señora de Kirchner. Jacobiti ha sido uno de los principales apoyos de Lustó en su carrera política, particularmente sus campañas por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se lo considera uno de los operadores clave dentro del entorno de Lustó y ha tenido una fuerte influencia en su estrategia política. A propósito, podemos ver, señor director, un último video, una última placa, si usted quiere, esa placa sobre los resultados, la performance de Lustó en las elecciones. Ahí vemos una de las placas y de los socios de Lustó, ¿no es cierto? Paso 2023 para presidente Bullrich Petri. Compitieron contra Larreta Morales, socio de Lustó. 4.022.466 votos. Larreta Morales, los socios de Martín Lustó, 2.665.563 votos, una diferencia de 1.346.903 votos. Y tenemos otra placa más, que es donde ahí competía Lustó con el señor Macri. Paso 2023, jefe de gobierno porteño. Jorge Macri obtuvo 28,66%, 1.316.910 votos, y Lustó 27,16%, 1.297.127 votos. Jorge Macri le sacó 19.783 votos al señor Martín Lustó. El señor Martín Lustó fue bendecido por el señor Morales para que presidiera la Unión Cívica Radical. Fíjese, el presidente de la Unión Cívica Radical, en el entorno en el que se mueve, donde hay denuncias por enriquecimiento ilícito, ¿sí?, donde está vinculada a la Universidad de Buenos Aires, una universidad más importante de Latinoamérica. ¿Se da cuenta? Martín Lustó, socio del señor Larreta, socio del señor Morales. Fíjese en lo que ha terminado, ¿no? Y fíjese en lo que ha terminado Larreta y en lo que ha terminado Morales. Campaña presidente fallida, absoluto derroche de la plata de los jujeños, ¿sí?, sistemático, en ese entorno. Si hablamos de corrupción, mire, aquí en la provincia de Jujuy podemos elegir lo que usted quiera, del primer centro de salud hasta el último edificio de la estructura del Estado, usted va a encontrar casos de corrupción. ¿Se da cuenta? Candidato a presidente. Así terminó.
Gerardo Morales, socio de Martín Lustó y de Horacio Rodríguez Larreta. Los tres desquiciados políticamente. Bueno, hacemos una brevísima pausa y conversamos con la doctora. Director, muy amable. Estamos, le decía, con Daniela Camino Pelagatti. Ella es abogada, técnica superior en niñez, adolescentes y familia. Gracias por venir, doctora. Gracias a ustedes por el espacio. Muy atenta, muy amable. Bueno, yo recién, para poner en contexto a la gente que nos sigue, introduje un tema gravísimo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no es cierto?, que se está investigando. Sin entrar en temas judiciales ni policiales con usted, lo que aquí importa es la pregunta siguiente. ¿Cómo hacemos para cuidar a nuestros chicos? Claro, bueno, hablar del tema Sí. es fundamental, Sí. ¿sí? Porque al ser un tema en donde está involucrada la sexualidad, suele ser un tema tabú. Y lo más grave de este tipo de delitos es que sucede dentro de las familias, intramuros. De cada 1000 casos que ocurren, 100 se denuncian y solo unos pocos llegan a aplicarse una condena, ¿no? Y en esto, tomar conciencia de que no es ajeno, de que ocurre más de lo que nos imaginamos, de que quienes lo cometen suelen ser personas muy allegadas al niño, en el 90% de los casos. Y esta es la preocupación, ¿no? Que quienes tienen que proteger a estos niños son quienes cometen estos... Promueven estos temas. Claro. Usted cuando dice allegados, ¿usted se está refiriendo a quién? ¿A familiares? A familiares, un papá, un abuelo, un tío. También suele ocurrir el abuso entre hermanos o primos. Sí. O personas allegadas a la familia, que la familia considera que es de confianza. Entonces, en el niño, ¿qué pasa? Por un lado, hay una asimetría de poder por la diferencia de edad, claramente, un dominio sobre el niño por su grado de inmadurez. Y por otra parte, esto, ¿no? Cómo el niño integra eso, que quien debe cuidarlo es quien le causa daño. Sí, entiendo. Ahora, también hay una responsabilidad de las familias que se desprenden de los chicos, se descuidan. Los chicos andan por la calle y son tentados por el mismo entorno, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué sucede? Que quien comete este tipo de delitos es una persona muy hábil para detectar la vulnerabilidad. Sí. Que el niño está solo, que está en un contexto de una familia disfuncional, o que tiene alguna discapacidad. Entonces eso hace como más fácil que cometa. ¿Por qué? Lo que se suele pensar, abuso sexual infantil, sinónimo de violación. Eso es en el menor de los casos. El abuso es algo quien lo comete va de a poco, de forma lenta, paulatina, ganándose la confianza, después a través de manipulaciones, chantajes para que el niño no hable. Cuando se asegura de eso, recién lo comete. Está muy bien. Ahora, ¿cómo se puede hacer para atenuar estos casos? Digamos que vemos que va creciendo. Sí, en realidad usted recién arrancó la conversación diciendo este no es el único caso, hay muchos casos. Sí, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños es víctima de abuso. Es alarmante realmente. ¿Cómo se hace? Estar atentos, hablar con nuestros niños. Hay muchísimos recursos para hablar del tema, hay cuentos, videos, enseñarles que el cuerpo es sagrado, brindarles la seguridad de que si les llega a pasar pueden contarlo y que no van a ser juzgados, ni reprochados, ni culpabilizados porque no son responsables. Generar ese espacio, ¿no? Y estar atentos a los indicadores también. Por ejemplo, si el niño iba a un lugar, de pronto no quiere quedarse en ese lugar o con determinada persona, o presenta cambios en el estado de ánimo. Que son cambios en el estado de ánimo que muchas veces los padres, digo, por los mismos problemas que tienen por la vida,
no prestan atención a Exacto. esas señales, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Claro. Y eso es lo más riesgoso, ¿no? Porque, a ver, es difícil para el niño develar lo que le pasa, de por sí ya sea en un ambiente protegido o no, y más si no es protegido y devela, después puede retractarse. Entonces, toda la conflictiva familiar que eso genera, o sea, ser conscientes de esto. Entiendo. ¿Usted cree que el Estado corre por detrás de estas cosas? Yo creo que ¿Nos falta adelantarnos a los hechos? las leyes están... Están las leyes. Las leyes están muy bien hechas. Sí. Pero ¿qué pasa? No hay severidad en las penas y tampoco hay celeridad en los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que los tiempos de la víctima no son los tiempos de la justicia, desgraciadamente. Lo mismo, no solo hablo del ámbito penal, sino hablo del ámbito civil, donde el niño está siendo vulnerado, se solicita una medida de protección de personas y demoran en otorgarte la cautelar. Entonces... Perdóneme, le pregunto, ¿esta demora es como consecuencia de la burocracia? Exactamente. Y la falta de sensibilidad, me parece. O sea que la burocracia y la falta de sensibilidad ponen en cierto riesgo la vida de las personas. La vida y la integridad Y la integridad física, física de las sexual y la libertad. De las personas. Sí, exactamente. Y en esto, a ver, el Estado está obligado a proteger, pero también nosotros como ciudadanos. Sí, entiendo. Es obligación de todos. Ahora, ¿cuál es el rol, por ejemplo, que deben cumplir las instituciones por fuera de la familia, la escuela, por ejemplo? Y la escuela es fundamental. El 80% de los casos de abuso sexual infantil se detecta gracias... ¿Pública o privada? No importa. Se detecta gracias a que se habla de educación sexual integral en las escuelas. Se detectan los casos porque se habla de educación sexual. Exactamente. Por eso es muy importante el rol de la escuela, porque es donde pasa la mayor parte del tiempo el niño. Ahora, ¿esto está pasando ahora sí, o usted dice que es necesario que pase? Digo, hacer conciencia del tema del abuso sexual. Falta. Falta. Falta, no se habla, es un tema tabú, como ocurre dentro de la familia generalmente. ¿Esto pasa con los mismos directivos o profesores lo sienten así? O los mismos directivos no saben cómo proceder porque no hay una correcta formación en eso. No saben cómo proceder, si tienen que denunciar o no, a dónde, qué es lo que tienen que dejar asentado, si el niño cuenta. Eso, es decir, falta información. Falta información. Ahora, desde el punto de vista psicológico, ¿qué puede pasar por la cabeza de una organización que explota niños o de una familia con problemas donde suceden estas cosas? Desde el punto de vista psicológico, ¿qué le pasa a la cabeza a estas personas? Estamos hablando de personas perversas y psicópatas que saben lo que hacen, que no sienten culpa y que se aprovechan justamente de esta situación de vulnerabilidad del niño, por la edad, por el grado de madurez, por la falta de apoyo, la falta de red de contención. Es una patología. Ahora, ¿esto es producto de este modelo de sociedad en el que estamos viviendo? Puede ser consecuencia... puede ser consecuencia de que falta concientizar, ¿no? De hablar sin vergüenza sobre estos temas. Ahora, los casos que se dan, por ejemplo, en calle, ¿son normalmente de gente vulnerable o de todos los estratos sociales? Eso es un mito que se cree que solo ocurre en familias de escasos recursos. No, ocurre en todos los estratos sociales. También se suele creer que le pasa solo a las nenas, a las niñas, a los niños también. Uno suele pensar, bueno, no sé, el abusador es hombre. También hay mujeres que abusan.
Y otra cosa que me gustaría recalcar es que se suele asociar abuso con violación, pero también se puede abusar sin contacto físico. Explíqueme. Sin contacto físico es, por ejemplo, ¿no? Y genera un trauma en el niño tener relaciones sexuales en la misma habitación. Con el niño ahí, o exhibir las partes íntimas delante del niño, o ver pornografía con el niño. Eso ya Eso es abuso. se encuadra dentro de la figura del abuso. Eso es abuso sexual infantil, sin contacto físico. Entiendo. El rol de las redes. Bueno, ¿cumplen un rol fundamental en esto o no? Sí. ¿Habría que regularlas? Por un lado, está regulado. O sea, por un lado está bueno para concientizar, pero por el otro también hace que sea más fácil cometer estos delitos. Ajá. Es lo que denominamos grooming. El grooming, correcto. El grooming. Es la captación a través de las redes para Sí. Perpetuar este tipo de delitos. Como padres, ¿controlamos? No. Ahí está el tema. Vemos con quién se comunica, cómo se comunica, los perfiles, si es un perfil trucho, falso. Lo que pasa es que convengamos que la relación hoy con los chicos es complicada, ¿no? Es complicada, pero depende ¿Cuál sería el trato que debe tener un padre con un chico para poder tomar ese teléfono y saber qué está haciendo? Y un trato con autoridad, con límites, no como amigos. Claro. Es complejo el tema. Sí. Creo que nos involucra a todos y hay que hacer algo, porque los niños no pueden hablar por sí mismos. Necesitan de los adultos, de un Estado que los proteja. Es decir, acá vemos un cuadro entonces, de acuerdo a lo que usted me dice, de, digamos, familias poco empáticas con lo que le pasa al chico y el Estado ausente. Sería ese el cuadro. Sí. De pronto están solos. Exacto, y con el agravante que en este caso, del cual es de público conocimiento, Sí. hay un abuso sexual con explotación infantil. O sea, se abusa para obtener una ganancia económica. Usamos el cuerpo de ese niño como un objeto y como una mercancía. Entiendo. Incluso estoy impresionado en la zona en la que se producen los hechos, ¿no? Sí. Una zona súper transitada que me dicen, sí, no, pero los investigadores tienen que tomarse su tiempo para dar justo el golpe, pero digo, en el mientras tanto han pasado muchas cosas allí. Exactamente. ¿No es cierto? Se podrían haber prevenido. Sin embargo, no hay nadie. No hay nadie. No hay policía, no hay controles, no pasa nada. Esto es lo que... ¿Y cuántos otros lugares, perdóname doctora, Sí, cuántos otros lugares en la misma ciudad pasará lo mismo? Exacto. Hacemos vista gorda, ¿no? Hacemos vista gorda. Usted observa esto. Sí. Está muy bien. ¿Escribió un libro a propósito sobre Sí, en el la tema? pandemia. En la pandemia. Sí. Permítame. Adelante. Los niños no mienten. En mi desesperación... ¿Qué quiso contar con esto? Yo lo que quise hacer fue una guía de fácil lectura para todo público, para concientizar sobre la problemática, brindar recursos para hablar con nuestros hijos, con los niños, para prevenir. Y bueno, en la pandemia fue peor, porque al estar confinados, imagínense si ahora que estamos, digamos, podemos salir a la calle y todo, ocurren estas cosas, en ese tiempo peor. El niño vivía, estaba obligado, y cómo se denunciaban esos casos, cómo salían a la luz. Es cierto, debe haber pasado de todo, ¿no? Debe haber pasado de todo. Está muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que recomienda como primera medida? Digo, para ir cerrando el tema. Bien, como primera medida estar atentos. Sí. Hablar con los niños, preocuparse
enseñarles que el cuerpo es sagrado, que tienen que saber decir que no, que pueden pedir ayuda y que le van a brindar la ayuda y la protección si les llega a ocurrir, que no son responsables los niños. Los fiscales acaban de decir que van a salir a las escuelas a concientizar. ¿A usted le parece que está... ¿Por qué se ríe? ¿Le parece que está bien o le parece que...? Y no sé si los fiscales tendrían que salir... Ellos han dicho. Es algo utópico, me parece, ¿no? Utópico. Utópico. Tienen que salir profesionales especializados en la materia, psicólogos, O sea, asistentes pero sociales. independientemente de eso, que es cierto, puede ser una cuestión utópica, también transmite otro mensaje, ¿no? Que ellos mismos están impresionados por lo que está pasando. Exacto. Pienso. Está muy bien y me parece espectacular que se comprometan, porque realmente ocurre más de lo que nos imaginamos. Doctora, gracias por venir, ha sido un gusto. Gracias a usted. Ha sido muy atenta. Gracias. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tenga un gran fin de semana. Chao.